Ok, yo no sé si ustedes se han detenido en algún momento de su vida a preguntarse cómo las circunstancias de la vida están afectando en estos momentos la paz y el gozo que ustedes tienen a nivel personal o a nivel familiar. No sé si de pronto algunos de ustedes se han detenido a pensar, eh, a meditar de cómo su salud, su condición física, su salud física está afectando su vida, cómo está afectando las decisiones que ustedes toman, cómo está afectando sus finanzas, cómo está afectando sus relaciones familiares y personales. Y no sé si de pronto se han puesto a pensar cuáles eh, son los sentimientos que se despiertan en ustedes cuando piensan en las finanzas. Y esas tres preguntas son las que vamos a mirar hoy. Son las que vamos a mirar esta mañana. Porque el tema que vamos a compartir hoy tiene como título tres promesas de Dios para nosotros. Una vida en paz, una vida sana y una vida abundante. Amén. Y esos tres aspectos de la vida son muy importantes para nosotros. Esos tres aspectos de la vida son esenciales, son fundamentales para nosotros. Y si de pronto en uno de esos tres aspectos nosotros no estamos bien, va a desequilibrar toda nuestra vida, va a afectar en la manera cómo nos relacionamos con Dios, cómo nos relacionamos internamente con nosotros mismos, cómo nos relacionamos con nuestra familia, cómo nos relacionamos con otras personas. Porque muchas veces cuando alguien está irritado todo el tiempo, irritada, y tiene impaciencia con su esposo, tiene impaciencia con su esposa, con sus hijos, está irritado, irritada con sus compañeros de trabajo, inclusive dentro de sí mismo no tiene paz en su corazón, tiene depresión, tiene temores, miedos, insatisfacciones. Y a veces hay personas que tienen emociones que no quieren tener y que no saben cómo desarraigarlas de su alma. Hay personas que siempre están enojadas. Y cuando una persona sufre de ira y es una ira incontrolable, sabe que está haciendo algo malo, cuando está golpeando a alguien, cuando está diciendo algo a alguien que no quiere decir, y sabe en su corazón por qué estoy haciendo esto, por qué estoy diciendo esto. ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy diciendo? Lo que estoy haciendo está mal, lo que está haciendo es destructivo, no le agrada a Dios, pero sin embargo lo sigue haciendo. A veces sentimientos, emociones, porque de pronto no estamos sanos en la parte financiera o en la parte económica, o hay circunstancias en la vida a nivel familiar, laboral, qué sé yo, que no son sanas. Entonces traen sentimientos en nuestro corazón que nos empujan a veces a hacer cosas que no queremos hacer. Caemos en adicciones, en drogas, alcoholismo, nos vamos y nos gastamos todo en el casino. Y la Biblia, hermanos, Dios en su palabra tiene tres promesas para nosotros, promesas en cada una de estas áreas en las que podemos ser sanos, en las que podemos ser bendecidos. Pero como son todas las promesas de Dios, hermanos, muchas de ellas tienen demandas. Si yo quiero ser sano en mis circunstancias, si yo quiero tener circunstancias
financieras, personales, ministeriales. Quizás no tengo buena relación en mi trabajo con alguien o en mi familia. Si quiero tener una vida físicamente más sana, porque hay personas que no son sanos físicamente, y la Biblia nos dice a nosotros que Dios no solamente está interesado en nuestro bienestar espiritual y emocional, Dios también está interesado en nuestro bienestar psicológico, psíquico. Dios también está interesado en nuestro bienestar físico, que estemos bien físicamente. Y muchas veces hay personas que no tienen energía, que todo momento están cansados, que hay un desbalance hormonal, no duermen bien, no comen bien, y entonces eso los afecta físicamente porque estoy muy cansado en la mañana para trabajar, luego llego a mi casa, no tengo la energía, estoy muy cansado para dedicarle tiempo a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Y muchas veces físicamente queremos ser más saludables, queremos hacer ejercicios, queremos comer mejor. Pero a veces esos vacíos del corazón, esas depresiones, esas ansiedades, hacen que no tengamos disciplina y que comamos lo que no tenemos que comer, que comamos a las horas que no debemos comer, que comamos la cantidad que no deberíamos comer. Y muchas veces esto pasa porque hay cosas espirituales y almáticas, emocionales, que no nos permiten, que no nos ayudan a que en lo físico seamos saludables. Y también en la parte financiera, muchas personas no son, en sus finanzas no están sanos, están en deudas, están en escasez. Se están gastando más de lo que les está entrando. Son más las deudas que tienen que lo que están produciendo. Y la Biblia nos dice que Dios quiere que seamos prósperos económicamente. Pero, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad, que no es un evangelio de Jesús, no es el evangelio de Jesús, porque el evangelio donde se manipula a Dios, donde se compran los milagros de Dios, no es un evangelio bíblico. Es un evangelio facilista, es quizás un mensaje que queramos escuchar, pues yo le doy a Dios, entonces Dios está obligado a darme. Es un negocio perfecto. Yo pongo $1,000 en el banco y al final del año me dieron, qué sé yo, 20 centavos de ganancia. Pero si le doy a Dios $1,000, entonces me tiene que dar 10,000. Es un mensaje muy facilista, ¿no? Muy simplista. Es un mensaje que muchos quieren escuchar y es un mensaje con el que se hace de la fe un negocio. Y se aprovecha de la ignorancia de la gente. Ignorancia que muchas veces la gente tiene porque no lee la Biblia, porque no la estudia. Pero a Dios no le compramos los milagros, a Dios no lo manipulamos con el dinero. Amén. Y Dios quiere que seamos prósperos, abundantes, sí, amén. Pero hermanos, no es con fórmulas mágicas. Voy a dar tanto, en estos momentos voy a hacer un pacto de tantos dólares para que Dios me dé. No, no son fórmulas mágicas, místicas y hechiceras. No, son los principios de Dios. ¿Cómo se come uno un elefante, hermanos? Un elefante bien grande, ¿cómo se lo come uno, hermanos? De a poquito. Uno se lo come de a poquito. No se lo come uno en un día, hermanos. Y así, los principios de Dios nos enseñan que para prosperar y para tener unas finanzas sanas y para salir de las deudas, que a veces parece un gigante que tenemos enfrente de nosotros, la Biblia dice, sí se puede, pero hay que comérselo de a poquito. Pero lo que hacemos muchos, hermanos, es que tenemos ese elefante de las deudas
y lo que hacemos es que lo engordamos. Y lo hacemos más grande porque nos metemos en más deudas. Pero si nosotros conocemos los principios de Dios, encontramos que Dios sí quiere que seamos prósperos, pero Dios quiere que nos eduquemos. El maestro por excelencia fue Jesús. Jesús cuando enseñaba, Jesús lo llamaban maestro. Rabino, que es una palabra hebreo aramea que significa maestro. Así lo llamaban maestro porque Jesús usaba cosas que conocíamos para enseñarnos principios del reino de Dios que no conocíamos. Y él usaba un lenguaje acorde al público que tenía. Usaba palabras dentro del contexto cultural en el que él estaba. Él no se ponía como muchas personas que quieren darse las influencias de académicos, empiezan a usar palabras elevadas y académicas que ni siquiera entienden. Y todo el mundo como habló de bonito, pues no le entendí nada. Y Jesús no. Jesús usaba un lenguaje sencillo porque para él lo importante no era que la gente reconociera que él sabía mucho, sino que la gente supiera. Y Jesús quiere que nos eduquemos. Y las finanzas es un área en el que el Señor quiere que la iglesia esté educada, hasta el punto de que en la Biblia Dios nos dio muchos principios financieros de cómo manejar las finanzas. Pero ese evangelio de la prosperidad es, dele a Dios tanto para que Dios le dé. Y no es así. En la Biblia, por ejemplo, y hemos hablado en el pasado en cuanto a las finanzas, Dios quiere que seamos ordenados con las finanzas, de que nos preparemos, hermanos, para eventos que pasan, por ejemplo, tener ahorrado unos $2,000 o $3,000 ahí guardados, por si se daña el carro, por si se dañó el microondas, por si se dañó la lavadora, por si se enfermó un hijo, por si se tuvo que ir para emergencias. Y aquí en Estados Unidos eso que sí es caro, hermanos. Y entonces no le tengo que gastar a una tarjeta de crédito, no le tengo que pedir prestado a nadie. Para eventos como esos. Y la Biblia también enseña que hay que guardar para las vacas flacas, que es diferente, hermanos, para eventos extraordinarios. Por ejemplo, las vacas flacas, tener al menos ahorrado, por lo menos, hermanos, lo que uno se gasta por 3 meses, como mínimo. Que si me enfermé, o perdí el trabajo, o le fue mal a mi negocio, ok, puedo sobrevivir al menos por 3 meses. Tengo el dinero ahorrado, guardado, para caminar mi negocio, para proveer a mi familia, para cubrir todos los gastos por 3 meses. Y otros principios que no vamos a hablar hoy, pero a veces lo que hacemos, hermanos, es que tenemos plata extra y nos estorba. Me estorba la plata, me la tengo que gastar. Y voy y me gasto aquello, y voy y me gasto lo otro, y sé que tengo unas deudas, y esas deudas después las pago. Por ejemplo, en Colombia, hermanos, hay una plata que recibe la gente en diciembre que se llama la prima. Le llaman la prima, hermanos. No sé por qué le llaman la prima. Y cuando la gente trabaja en un lugar, recibe como un salario extra, algo así, reciben un dinero, como un bono, en diciembre. ¿Y qué hace la gente con esa plata, hermanos? Se la bebe, hermanos. Y se la gasta en regalos y cosas. Y en tamales. De diciembre a enero, hermanos, solamente hay poco tiempo. Llega enero, hermanos. Empieza el año escolar. La gente está pidiendo plata prestada, hermanos, para comprarle los cuadernos a los hijos. Esa es la mentalidad, hermanos, latinoamericana. Somos muy diferentes en la parte anglosajona en ese aspecto. Y aunque ellos tienen que aprender muchas cosas de nosotros, nosotros también tenemos que aprender cosas de ellos. Cosas en las cuales ellos se basan, se fundamentan en los principios de la palabra. Si algo no se fundamenta en la palabra, entonces no hay que aprenderlo de ellos.
Pero hermano, la Biblia, Dios quiere que nuestras circunstancias sean circunstancias sanas, donde haya paz, que nuestra salud, nuestra integridad física sea saludable y que nuestras finanzas estén bien y sean abundantes y prósperas. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 3, versículo 5. Amén. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Probando sonido. Dios es bueno, amén. Dios es bueno. Ok, dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra de Dios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Dios es bueno. Ok, aquí hay tres promesas en este texto que acabamos de leer. Proverbios capítulo 3 del versículo 5 al 10. Hay tres promesas. Y lo podemos leer de esta manera. Lo voy a leer un poquito al revés. Porque aquí cuando leemos, primero se da la demanda y después las consecuencias de esa demanda, que es la promesa. Si tú haces esto bueno, esta es la promesa. Y después, si haces esto bueno, esa es la promesa, eso es lo que vas a recibir. Si haces esto bueno, esto es lo que vas a recibir. Pero vamos a leerlo al revés. Vamos a leer primero las promesas y después las demandas. Lo podemos leer de esta manera. Proverbios capítulo 3, amén. El versículo 6 al final dice: y él enderezará tus veredas. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para que él enderece mis veredas? Tengo que fiarme de Jehová con todo mi corazón. No debo apoyarme en mi propia prudencia y debo reconocerlo en todos mis caminos. Amén. Es lo que está diciendo Dios. Él va a enderezar tus veredas si tú te fías de Jehová de todo tu corazón, si no te apoyas de tu propia prudencia y si lo reconoces en todos tus caminos. Luego, en el versículo 8 dice: porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Pero el versículo anterior dice: si no somos sabios en nuestra propia opinión y si tememos a Jehová y nos apartamos del mal. Amén. Entonces está diciendo que Dios va a hacer medicina a nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos, siempre y cuando no seamos sabios en nuestra propia opinión, temamos a Jehová y nos apartemos del mal. Y la tercera promesa, versículo 10: y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Versículo 9: si honras a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Amén. Entonces, ¿sí me están escuchando bien? Entonces vemos acá que hay tres promesas. Dios va a enderezar nuestras veredas. Dios va a hacer medicina a nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Y Dios se va a encargar de que nuestros graneros sean llenos con abundancia y que nuestros lagares rebosen de mosto. Ahora, ¿qué es lo que significa eso, hermanos? Recuerden que aquí Dios le está hablando a un contexto histórico y cultural diferente al nuestro. Amén. Un contexto muy diferente. Son miles de años atrás, siglos atrás.
Pero, aunque el contexto histórico y cultural sea diferente, los principios de Dios son los mismos. Amén. La gente en el pasado quería proveer para su familia, quería proveer un lugar, una casa, y quería proveer alimento, y querían estar saludables, y querían estar en paz. Amén. Hoy en día también las personas quieren ofrecer un lugar para su familia, quieren proveer lo necesario para vivir, alimento, vestido, quieren estar prósperos y quieren estar saludables y quieren estar en paz. Eso no ha cambiado. Amén. Ahora, el concepto de prosperidad antes era diferente al concepto de prosperidad ahora. El concepto de riqueza antes es un concepto diferente al de riqueza ahora. Por ejemplo, en la sociedad latinoamericana, por mucho tiempo, el concepto de riqueza fue tener una familia grande y tener propiedad. Entonces tú eras próspero. Si tenías propiedad, una propiedad grande, tenías una familia grande y podías tener tus vacas, tu ganado. Amén. Pero el concepto de prosperidad que se está viendo hoy es que tú tengas educación y que tengas dinero en el banco. No es tener ganado, no es tener tierras, es tener dinero en una cuenta bancaria que esté gorda. Amén. Los conceptos de prosperidad cambian, pero la prosperidad de antes y la prosperidad de hoy le trae a las personas paz en su corazón, les trae confort, les da seguridad. Y Dios en las Escrituras nos enseña que Dios quiere que seamos bendecidos. El anhelo de Dios es que seamos bendecidos. Y cuando miramos el huerto del Edén, que Dios plantó, no creó, sino que lo plantó. Dios usó lo que ya había creado y lo plantó y puso allí a Adán y creó allí a Eva. Ese lugar, hermanos, era un lugar lleno de riquezas. Árboles frutales, piedras preciosas, oro, agua. Era un lugar extenso. Había riquezas. Dios nos creó a nosotros para ser prósperos, para ser bendecidos, para ser saludables. Dios no nos creó para sufrir. Es el pecado, hermanos. Es esta naturaleza caída y pecaminosa. Es esta humanidad caída y pecaminosa que ha llevado al hombre a que sufra, a que haya pobreza en la tierra, a que haya violencia en la tierra, a que no haya paz, a que hayan enfermedades y sufrimientos para el hombre. Nunca fue el propósito de Dios. Amén. Pero aunque estamos en un mundo caído y en una naturaleza caída, Dios tiene promesas de bendición para nosotros. Y este texto, hermanos, empieza diciendo, fíjate de Jehová de todo tu corazón. Y yo empecé a buscar palabra por palabra, las palabras claves allí, las palabras importantes. Y las empecé a buscar, hermanos. ¿Cuál era su significado hebreo? Y en qué contexto en el Antiguo Testamento, en el hebreo del Antiguo Testamento, fueron usadas esas palabras. Y cuando la Biblia dice fíjate, esta palabra, hermanos, significa estar demasiado confiado. Es confiar de una manera excesiva en algo o en alguien. Y así es usada en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, los profetas, hablándole al pueblo de que muchas veces confiaban excesivamente en ellos mismos, o en las riquezas de este mundo, o en sus ídolos, o en sus reyes. Pero aquí Dios está diciendo, y si lo parafraseamos de otra manera, el versículo 5 dice, confía demasiado, excesivamente en Jehová. Esté demasiado confiado en Jehová. Es lo que está diciendo el texto.
fíate de Jehová, fíate de Jehová. Confía demasiado, excesivamente en Jehová. Es lo que nos está diciendo la Biblia, amén. Y nos da 3 promesas. Y si tú estás hoy en la iglesia, y si tú estás escuchando este mensaje, es porque tú crees en Dios. Y si tú crees lo que la Biblia enseña, tú crees que Dios no es mentiroso y que Dios cumple sus promesas. Y esas promesas maravillosas que están aquí, significa que Dios las va a cumplir si cumplimos las demandas, si hacemos lo que Dios nos pide que hagamos. Amén. Y Él está diciendo, confía. Estemos demasiado confiados en Jehová. Amén. Dice, fíate de Jehová. ¿Y cómo dice que debemos confiar en Jehová? Demasiado. Pero sigue diciendo, fíate de Jehová de todo tu corazón. De todo tu corazón. Y en la Biblia, hermanos, el corazón es muy importante. En la Biblia Dios le da mucha importancia al corazón. De acuerdo a la Biblia, hermanos, el corazón es el centro de toda actividad espiritual y de toda actividad humana. Todo lo que yo hago, todo lo que yo soy sale de mi corazón. Si soy inseguro, si soy tímido, si soy extrovertido, si soy seguro de sí mismo, si estudié una carrera, si traté de conquistar algo en la vida o a alguien, todo lo que me impulsa a mí en la vida, jugar videojuegos, cosas que yo hago en la vida, salen de mi corazón primero. Lo que yo hablo. La Biblia enseña que si queremos conocer qué es lo que hay en el corazón de una persona, solamente dejémoslo hablar. Porque la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que más la persona habla, eso es lo que abunda en su corazón. Y hermanos, el corazón es el hogar de nuestra personalidad. Estamos diseñados de acuerdo a nuestro corazón. La Biblia enseña que nuestro corazón es parte fundamental de nuestra conciencia. Y que nuestro corazón, hermanos, es pervertido más que todas las cosas, engañoso más que todas las cosas. Que nuestro corazón es un corazón caído y pecaminoso y que no podemos confiar en nuestro corazón. Y la Biblia enseña que nuestro corazón necesita a Dios. Y que el proceso de salvación que el Espíritu Santo empieza en nosotros para convencernos de que necesitamos ser salvos, empieza en el corazón. El corazón es importante. Y Dios está diciendo, fíate de Jehová de todo tu corazón. Confía en Dios, así excesivamente. Confía en Dios excesivamente con tu corazón. Es lo que está diciendo el texto. Pero continúa diciendo, y no te apoyes en tu propia prudencia. Apoyarse, hermanos, en la Biblia habla de depender, de confiar. Y lo que más me llamó la atención es que en el hebreo también se usa para referirse a cerrar los ojos y apoyarse. Como quien dice, yo cierro mis ojos y después yo me apoyo. O sea, si yo cierro mis ojos para apoyarme es porque yo estoy muy confiado. Entonces es como otra forma de decir confiar excesivamente en algo. Y hay la expresión que se me fue en la paloma, pero que creer en alguien hasta con los ojos cerrados, algo así. Y hermanos, Dios nos está diciendo que confiamos en Él excesivamente, porque solemos confiar ciegamente en nosotros mismos. Y cuando la Biblia dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Prudencia, en el hebreo, se refiere a comprensión, capacidad, inteligencia, introspección. Nos está diciendo la Biblia aquí en pocas palabras, miren, deja de confiar ciegamente en tu inteligencia. Deja de confiar ciegamente en tu astucia. Deja de confiar
ciegamente en tu capacidad de hacer negocios, de manipular las cosas, de enfrentar los problemas de la vida, de enfrentar las adversidades de la vida. Deja de confiar ciegamente en lo que tú crees que puedes hacer para solucionar los problemas. Y más bien, confía en exceso en Dios. Y continúa diciendo la Biblia, reconócelo en todos tus caminos. Reconocer y caminos. Reconocer, saber quién es Él, conocerlo a Él, entenderlo a Él. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Reconocer a Dios, amén. ¿Y cómo yo reconozco a Dios? ¿Cómo yo sé quién es Dios? ¿Cómo yo sé, cómo yo llego a conocer a Dios? ¿Cómo yo llego a entender el corazón de Dios, el carácter de Dios, los deseos de Dios, las motivaciones de Dios? ¿Cómo yo llego a hacer eso? Cuando alguien viene y me cuenta de cómo es Dios. La Biblia enseña, hermanos, que la fe viene por el oír la palabra de Dios, amén. Cuando yo escucho la palabra, la predicación de la palabra, eso me ayuda a mí a que yo conozca quién es Dios, a que yo conozca su carácter, a que yo conozca sus principios, sus motivaciones, a entender el corazón de Dios. Pero no solamente la predicación de la palabra, sino también la lectura de la palabra, sino también la oración y la comunión con Dios. Entonces mire lo que la Biblia nos está diciendo, nos lo está dando un mensaje muy simple, muy sencillo, pero al mismo tiempo difícil de obedecer. Dios nos está diciendo, hey, mira, deja de confiar ciegamente en tu astucia, en tu sabiduría, y confía con exceso en Dios. Conoce quién es Dios, tiene una comunión profunda con Dios, y si tú haces esas tres cosas, si dejas de confiar en ti mismo ciegamente y empiezas a confiar más ciegamente en Dios, y si procuras conocer el corazón de Dios y vas a ver que Él te ama y que Él quiere lo mejor para ti y cuán poderoso es Él, entonces, ¿qué es lo que va a pasar, hermanos? Él enderezará tus veredas. Dios va a enderezar tus veredas. Sí, pero es que yo ando en carro, la autopista, yo agarro siempre la 51 para ir al trabajo, eso ya no lo endereza a nadie. Eso no es lo que está hablando la Biblia, hermanos. En mi concepto, vereda siempre fue, hermanos, como un pueblito muy pequeño, que es tan pequeño que todavía no es pueblo, que solamente es una vereda, porque eso es en Colombia las veredas. Pueblitos pequeñitos que hacen parte de un pueblo, que no lo reconocen como pueblo. Pero mirando en la Biblia, vereda se refiere, hermanos, a un camino angosto. Y en el concepto latinoamericano de los pueblos es por donde van las mulas y los burros, ¿cierto? Y no estoy hablando de sus esposos, estoy hablando de los animales, de las bestias del campo. Y entonces me metí a mirar en el diccionario, en la Real Academia de la Lengua Española, y miré que vereda tiene dos significados, que es ese camino angosto y también es ese pueblito pequeñito. Y cuando miraba en la Biblia y estudiaba esta parte, veía que en la Biblia, cuando dice que Dios enderezará tus veredas, Dios está hablando acerca de las circunstancias de la vida, de los caminos de la vida. ¿Cuántos de nosotros tenemos caminos en la vida? Tenemos varios caminos, porque aquí dice, y Él enderezará tus veredas, no dice enderezará tu vereda, tus veredas. Yo tengo una vereda, un camino con mi esposa, otro con mis hijos y diferentes caminos con mis hijos. En mi trabajo, en el ministerio, en mi relación con Dios, en mis finanzas, en mi vida personal, conmigo mismo. Yo tengo veredas, tengo caminos. Amén. Yo tengo circunstancias de la vida, pero quizás hay circunstancias de la vida que están torcidas.
que necesitan ser enderezados, que necesitan ser reparados. Porque no tengo una buena relación con mi esposo, no tengo una buena relación con mi esposa. Quizás tengo varios hijos, varias hijas, pero no tengo buena relación con uno de ellos. Quizás en la parte económica, hermanos, en el trabajo estoy muy contento en mi trabajo, me gusta mucho mi trabajo, el ambiente laboral es muy bonito, pero lo que me pagan, qué tristeza, no me hace feliz. O me pagan mucho dinero en el trabajo y me va muy bien económicamente, pero es un trabajo que no me gusta. No me gusta estar lidiando con clientes, no me gusta estar lidiando con jefes, no me gusta estar lidiando con otras personas. Hay caminos de la vida que a veces están torcidos. A nivel personal, yo le quiero agradar a Dios, quiero vivir para Dios, pero tengo esos pecados que me atormentan. Esas tentaciones que me hacen caer constantemente y pecar contra mi Dios. Pero el problema ha sido quizás la causa principal porque tus veredas están torcidas, porque los caminos de tu vida están torcidos, porque las circunstancias de tu vida están torcidos, es porque tú has estado confiando ciegamente en tu astucia, en tu comprensión de las cosas, en tu sabiduría, en tus tradiciones. Has estado confiando en ti y no has estado confiando en Dios, no has estado haciendo las cosas a la manera de Dios y no has estado reconociendo a Dios en tus caminos. Tenemos que reconocer a Dios en el camino que tengamos con nuestra pareja, esposo o esposa. Tenemos que reconocer a Dios en nuestra relación con cada uno de nuestros hijos porque son diferentes personas. En nuestras finanzas, en nuestro trabajo, tenemos que saber quién es Dios, reconocer a Dios, ser pobres de espíritu y decirle a Dios, Dios te necesito, que seas parte de mi relación con mi esposa, con mi esposo, que seas parte de mi relación con mis hijos. Que seas parte de mi caminar en mi trabajo, en mis finanzas, en mi salud, en mi vida espiritual, en mi vida ministerial. Y si yo hago esas cosas, entonces Él hará recto las circunstancias de mi vida. Él va a allanar las circunstancias de mi vida. Y cuando miraba enderezar en el hebreo se usaba para hablar de hacer algo recto, allanarlo y hacerlo agradable. Entonces Dios va a hacer que tu relación con tu esposo o esposa o tus padres o tus hijos sea agradable. Dios va a hacer que tus negocios sean agradables. Que tu vida sea una vida en paz, en bendición. Y la Biblia continúa diciéndonos acá, hermanos, que Dios nos sanará y nos rejuvenecerá si hacemos lo siguiente. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y dice, no seas sabio en tu propia opinión. Sabio, experto o experimentado en alguna actividad. A veces somos expertos, hermanos. Somos expertos en cómo solucionar los problemas, en cómo manipular al esposo, en cómo manipular a la esposa, en cómo educar a nuestros hijos, en cómo hacer negocios. Somos expertos, hermanos. Pero Dios nos está diciendo, no seas sabio en tu propia opinión. No seas experto en tu propia opinión. Y la palabra opinión también se puede decir en tu propio juicio, en tu manera de estimar las cosas. Que a veces nos creemos muy suaves, hermanos, que no las sabemos todas, hermanos. Por ejemplo, ayer, algo que me pasa, hermanos, es que yo ya llevo aquí como 11 años en Estados Unidos, pero mi esposa lleva más tiempo, no porque sea más vieja, sino porque ella nació aquí. Y cuando vamos a lugares, hermanos, cuando yo estoy solo en el carro, yo no me pierdo. Pero cuando yo voy en el carro con mi esposa y nos ponemos a hablar, yo me distraigo y no volteo a la izquierda cuando tenía que voltear a la izquierda, sino que volteo a la derecha, hermanos. Y me enredo. Y ayer íbamos para un lugar
Y yo le decía a ella, no me diga que yo sé para dónde vamos. Y dice, no, pero es que es para allá. Y no, yo sé para dónde vamos, hermano. Y al final ella era la que tenía la razón. O sea que yo no sabía para dónde iba. Y hermanos, a veces somos sabios en nuestra propia opinión. Somos sabios en nuestra propia opinión. Creemos que no la sabemos todas. Con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros papás, con nuestros negocios, con nuestro trabajo. Y Dios nos está diciendo, no, no te las sabes todas. Todas no te las sabes. Te sabes algunas, pero no todas. Sos inteligente, pero no tanto. Dios está diciendo, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Cuál es el principio de la sabiduría, hermanos? El temor a Jehová. Y ahora, hay gente que dice, hermanos, y estoy en desacuerdo, porque cuando uno mira el original en la Biblia, hay gente que dice, no, es que temor a Dios es honrar a Dios. Cuando uno se mete al original, hermanos, el original, la palabra que se usa es honrar y tener miedo. No solamente honrar, es tener miedo. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea, honrar a Dios y tenerle miedo a Dios. Y a veces uno no quiere decir eso porque uno dice que es que Dios es nuestro papá y a Dios no hay que tenerle miedo. Pero hermanos, la ira de Dios, sus justos juicios, las consecuencias, hermanos, hay que tenerle miedo. Nuestros hijos deben amar, deben tener una relación de amor con sus padres, no una relación de miedo. Pero sí tenemos que enseñarle a nuestros hijos a tenerle miedo a las consecuencias. Porque si yo no le enseño a mi hijo consecuencias, entonces el juez sí se las va a enseñar cuando lo meta en la cárcel. Y hermanos, estamos creando una sociedad de princesas y de príncipes. De que les damos todo lo que ellos quieren, hermanos, y creen que se lo merecen todo en la vida. Pero cuando salen de la casa, se dan cuenta que la otra persona también cree que se lo merece todo. Y entonces hay conflictos. Y los dos se dan cuenta que ninguno se merecía nada. Hermanos, dice la Biblia, no seas sabio en tu propia opinión. Dice, teme a Jehová. O sea, temer es temer y tener reverencia, tener miedo. Así se usa en la Biblia. Dice, teme a Jehová, a nuestro Dios. Amén. Dice, y apártate del mal. ¿Qué es apartarse, hermanos? Apartarse es apartarse. Es desviarse, es irse. Apartarse del mal. Yo me tengo que apartar del mal. Si una persona, hermanos, está adicta al alcoholismo, pues apártese de esos amigos borrachos. Punto. Si una persona está adicto a la pornografía, pues apártese de esas cosas que lo hacen caer en la pornografía. Si una persona es adicto a las drogas, pues apártese de esos amigos que lo inducen a las drogas. Y tenemos que apartarnos de las cosas malas. Si el pecado mío es el chisme, pues me alejo del chismoso y de la chismosa. Pues que yo no me puedo divorciar. Okay, ya eso es otro cuento. Pero hermanos, la Biblia dice, apártate del mal. Apártate del mal. Tenemos que apartarnos del mal. Tengo que alejarme del mal. Hermanos, los cristianos siguen pecando. Porque es parte de nuestra naturaleza ser pecadores. Y hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Seguimos peleando con las tentaciones. Y todavía pecamos. Pero hay una diferencia entre el cristiano regenerado y el que no conoce a Dios. El que no conoce a Dios busca pecar. Busca emborracharse, busca adulterar, busca fornicar, busca drogarse, busca vivir en el pecado. Y es lo que lo satisface, lo que lo llena. No adulteré esta semana, ¿qué me estará pasando? No, tengo que ir a adulterar. No me emborraché esta semana, me tengo que emborrachar.
Ese es el que no conoce a Dios. El que conoce a Dios, que es cristiano, puede ser que llegue a caer en adulterio, puede ser que caiga en fornicación, puede ser que caiga en borrachera en algún momento, pero hay una diferencia. Es que el verdadero cristiano procura no caer en el pecado. Procura vivir en santidad para Dios. Y cuando un hermano o una hermana pecan, la iglesia tiene que restaurarle, tiene que ayudarle a que se restaure con Dios y a que encuentre el perdón de Dios y se arrepienta. No destruir a la persona porque le falló a Dios, porque ninguno de nosotros está exento de pecar, hermanos. Todos somos pecadores. El que esté firme, cuídese de que no caiga. Todos los que estamos aquí podemos fallarle a nuestra esposa, a nuestro esposo. O podemos pecar de alguna manera, podemos recaer en cosas. ¿Y es justificable? No. ¿Está mal? Sí. Por eso tenemos que buscar, hermanos, vivir una vida de arrepentimiento apartados de lo malo. Amén. Y la Biblia dice que si no somos sabios en nuestra propia opinión, sino que confiamos en Dios y le tememos a Dios y nos apartamos del mal, entonces dice que esto va a ser medicina a nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Medicina es, hermanos, ¿para qué sirve la medicina? Para curar. Amén. Y cuando la Biblia dice medicina a tu cuerpo, está hablando de lo externo. Hermanos, hay personas que se sienten más saludables físicamente, con más energía, tienen hábitos más saludables cuando internamente están bien y cuando tienen una relación sana con Dios. Cuando alguien no tiene una relación sana con Dios e internamente no está bien, eso se ve reflejado muchas veces externamente. Y dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Los huesos, hermanos, en la Biblia, Adán cuando vio a Eva dijo, mamacita tan bonita. No, él no dijo eso. Cuando las primeras palabras que él dijo cuando vio a Eva fue, estas hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y yo cuando leí la primera vez eso en la Biblia dije, ese Adán sí no sabía dar piropos. Hueso de mis huesos y carne de mi carne. Pero hay principios bíblicos ahí. Él está diciendo que lo primero que vio fueron los huesos, lo de adentro, y después le vio la carne. Entonces cuando uno mira a una esposa o un esposo, antes de casarse, lo primero que uno le debe mirar es lo de adentro. La billetera, no, mentiras. Mirarle lo de adentro, hermanos, que los principios, el corazón, las motivaciones que hay en su vida, los sueños que tiene. Y si yo comparto lo que esa persona tiene, esos principios, esos sueños, esas metas, entonces sus huesos son como mis huesos. Y después la carne, ya uno le mira la carne. ¿Está bonita o está fea? ¿Cierto? Porque uno no se casa, hermanos, con alguien que a uno no le guste físicamente. A no ser de que lo obliguen, hermanos. Pero bíblicamente Dios quiere que tengamos esa satisfacción interna y externa. Y aquí está diciendo, será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Dios está diciendo, mira, me interesa tu salvación eterna, me interesa lo que hay dentro de ti, lo que hay afuera de ti. Porque, hermanos, esa doctrina que se insertó en la iglesia cristiana, que nos dice que el cuerpo es malo y que Dios desecha el cuerpo, es mentiras. Dios le interesa el cuerpo. Y Dios va a glorificar nuestro cuerpo. Amén. Y el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y la Biblia, para terminar, dice, hermanos, acá, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Amén. Y serán ya llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Hermanos, honrar es dar honor, respetar, enaltecer. Bienes se refiere a las posesiones, las primicias es lo primero. Amén. Y cuando dice, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Los graneros, hermanos, son donde depositamos las cosas. La abundancia se usa en la Biblia hablando de exceso,
hasta saciarnos, hasta estar satisfechos. Y los lagares es donde producimos, hermanos, el vino, el aceite o la sidra. Entonces lo que está diciendo aquí la Biblia dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Está diciendo, honra a Jehová, dale honor a Dios. Dale honor a Dios con tus bienes. Y hermano, es la parte que Dios, el Espíritu Santo, deja lo último ahí. Porque si lo hubiera puesto al principio, muchos hubieran dejado ya de leer. Ya me está tocando la billetera, ya me está tocando la plata, ya no me gustó el tema. Pero Dios habla mucho de las finanzas, no solamente de dar, sino de administrar las finanzas, pero también nos habla de que debemos dar. Amén. Y no voy a hablar del diezmo de las ofrendas, ese no es el tema y nada más ya me pasé del tiempo, pero regálenme 2 minutos. En la Biblia, solamente, hermanos, uno encuentra ese argumento que dio, uno encuentra en la Biblia una vez, el argumento que dio el traicionero de Judas, de que no hay que darle a Dios, sino a los pobres. Y ese argumento uno lo escucha mucho, no es que yo prefiero darle a los pobres que a esos pastores ladrones. Déjenme decirle algo, es verdad, hay pastores que son ladrones. Pero la Biblia enseña que yo soy responsable de dar y el que administra es responsable de administrar. Y si yo no doy, soy responsable delante de Dios. Y si yo administro mal para enriquecerme a mí mismo y hacer de la fe un negocio, voy a ser responsable delante de Dios. Amén. Y el que administra es más responsable porque a veces es de tropiezo para que gente no dé. Y mire lo que está diciendo la Biblia aquí. Dice que María tomó una libra de perfume de nardo puro y con ella ungió los pies de Jesús. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Mira lo que está diciendo Jesús aquí, que esta mujer quebró algo para enjugar los pies de Jesús y costaba 300 denarios. Un denario era el salario de un día, o sea, era el salario de 300 días, de casi un año de trabajo. Y Judas se enoja y dice: ¿por qué no le dieron eso a los pobres? Y Jesús dijo: los pobres siempre los van a tener, pero en pocas palabras, a mí me tienen que honrar. Y Jesús no le dio la razón a Judas. Y en Malaquías, hermanos, en el capítulo 3, el versículo 8, hay un versículo muy conocido donde dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No voy a hablar del diezmo, ese no es el tema de hoy, pero voy a hablar del principio que se esconde detrás de este texto. Y es donde Dios dice: probadme ahora en esto. Es una de las pocas cosas que Dios dice que lo probemos. ¿Y qué es probar? Por ejemplo, que usted le diga a alguien: usted no sabe cocinar, pruébeme, póngame a cocinar y verá que sí sé cocinar. Usted no sabe jugar fútbol, pruébeme, y lo pone a jugar fútbol. ¿Ven? Y Dios está diciendo: pruébenme, pruébenme. Dios dice: yo voy a encargarme de que siempre haya alimento en su casa. Voy a hacer que se abran las ventanas de los cielos y que se derrame sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pruébenme. Y Dios está diciendo que apoyemos su obra económicamente, que lo probemos de esa manera. Si tú apoyas económicamente su obra, entonces estamos probando a Dios. Y Dios no defrauda a nadie. Ese es el principio que se está dando ahí. Y no voy a profundizar más, pero hermanos,
este texto está diciendo, recuerde que son promesas de Dios, no mis promesas. Y si tú crees en Dios, si tú crees en la palabra de Dios, tú crees que Dios está diciendo la verdad. Y Dios está diciendo acá que lo honremos con nuestros bienes, con nuestras posesiones, con nuestras riquezas, con nuestras finanzas. Dice, honremos a Jehová con nuestros bienes y con las primicias de nuestros frutos, con lo que tenemos, con lo primero de lo que producimos. Y dice la Biblia, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Dice, serán llenos. Y serán llenas dos cosas, Dios está diciendo acá. Una, serán llenos tus graneros y tus lagares. El granero es donde tú depositas lo que tú tienes para el futuro. Donde tú depositas en el banco, donde tú vas y depositas en la alacena ya, donde depositas en la bodega, donde vas y guardas las cosas que vas a necesitar. Y Dios dice, serán llenos tus graneros. Voy a llenar esa cuenta bancaria, voy a llenar que allá que vayas, no vas a necesitar papel higiénico si viene otro coronavirus. Allá va a haber suficiente en la bodega. Y van a haber comida, y va a haber de todo. Dios dice, van a ser llenos tus graneros con abundancia. Y luego dice, y tus lagares. ¿Cuál es la diferencia entre lagares y graneros? Que el granero es donde tú guardas para lo que necesitas. Amén. Y los lagares es lo que tú usas para producir. O sea, no te va a faltar el trabajo. No te van a faltar los clientes. Vas a tener tantos clientes que vas a tener que decirle a los clientes, no puedo, va a tener que esperar 6 meses. Y no le vas a tener que rogar a nadie. Hermanos, en pocas palabras, si nosotros cumplimos esas demandas de Dios, si nos fiamos de Dios de todo nuestro corazón, si no nos apoyamos en nuestra propia prudencia, si lo reconocemos en sus caminos, si no somos sabios en nuestra propia opinión, si tememos a Jehová, si nos apartamos del mal, si lo honramos con nuestros bienes y con las primicias de nuestros frutos, entonces Él va a enderezar nuestras veredas, Él será medicina en nuestro cuerpo, refrigerio para nuestros huesos, y serán llenos nuestros graneros con abundancia y nuestros lagares rebosarán de mosto. Padre, yo te doy gracias por tu